¿Qué ha pasado con YouTube en 2025? Seguro que tú también has notado que en los últimos meses YouTube se ha llenado de contenido súper preparado, optimizado, artificial, incluso para algunos. Mi nombre es Denzel, dirijo una agencia de creación de contenido donde ayudamos a crecer a decenas de canales, así que llevo un tiempo viendo esto en primera persona. Hoy quiero profundizar en lo que está pasando en la plataforma, por qué es una buena noticia y cómo puedes aprovecharte de este cambio, tanto si eres una empresa o marca, da igual tu tamaño, si eres un creador de contenido o incluso si eres un profesional del mundo audiovisual, un editor, un diseñador, un filmmaker, productor, etc. Mira, lo que para mí es la clave en todo este asunto es que tenemos que empezar con que YouTube se está convirtiendo en lo que antes era la televisión. Y todo empieza con las audiencias. YouTube se ha quedado en las audiencias de la televisión, o la mayoría al menos. La mayoría de personas que antes pasaban su tiempo viendo televisión, ahora ese tiempo que pasaban viendo televisión lo pasan viendo YouTube. De hecho, YouTube es la plataforma de streaming más vista del mundo, por encima incluso de Netflix. Además, YouTube es la plataforma de podcast más escuchada del mundo, por lo que ha sustituido incluso la radio. La gente que antes veía la televisión, ahora ve YouTube. La gente que antes escuchaba la radio, ahora ve YouTube. Incluso la gente que antes veía otras plataformas de streaming, como Netflix, Disney Plus o lo que sea, ahora ve YouTube. Y la gente escuchaba plataformas de podcasting. Por supuesto que los podcasts los seguimos escuchando mucho en Spotify o Apple Podcasts o iVoox o cosas así, pero también mucha gente ahora escucha los podcasts en YouTube y la mayoría de personas deciden escuchar podcasts en YouTube. ¿Qué significa esto? Pues que donde antes había una audiencia muy grande, pero no tan masiva como los grandes medios de comunicación, ahora es lo que se ha convertido en el medio de comunicación por defecto. El medio de comunicación rey, donde todo tipo de audiencias, de todo tipo de sectores, de todo tipo de edades, de demográficas, de intereses, de gustos, consumen contenido y consumen información, se mantienen informados de lo que pasa en el mundo, aprenden, se entretienen. Todo eso se ha trasladado a una única plataforma y se está centralizando en una única plataforma. Por supuesto que hay muchas otras plataformas específicas para cada cosa, pero es por datos la plataforma reina entre todas. ¿Qué significa esto? Que cada trimestre, o cada mes, cada semana, más presupuesto de publicidad, más dinero que se iba a gastar empresas, etcétera, anunciantes, en publicidad en televisión, ahora se lo están gastando en YouTube. Eso significa que todos los sueldos que antes se pagaban en la televisión, de momento se siguen pagando, pero quien ponía el dinero para que se pudieran pagar esos sueldos, ahora está poniendo el dinero en otro sitio. Significa que la industria del entretenimiento está virando a YouTube. Es decir, toda la gente que antes trabajaba y cobraba y se ganaba la vida en televisión, ahora está en YouTube. Por lo cual, todo ese talento que antes estaba en la televisión, ahora se está yendo a YouTube. Todas las empresas y productoras y empresas de medios que creaban contenido, programas de televisión, formatos de contenido, ahora se están yendo a YouTube y a los podcasts. Ahora los programas de radio o los programas de entrevistas se están convirtiendo en podcast. Ahora los concursos de televisión se están convirtiendo en canales de YouTube, de youtubers. Y ahora los realities se están convirtiendo en blogs muy bien producidos, más o menos. Toda esta producción más grande y con presupuestos mucho más altos se está trasladando a YouTube. Y además esto va a seguir pasando a nivel publicitario por otro motivo, y es que en YouTube tú puedes medir mucho mejor tus conversiones, por lo cual para los anunciantes es mucho más fácil escalar los presupuestos publicitarios y ganar más dinero con el dinero que se gastan en publicidad en YouTube de lo que serían otras plataformas, por lo cual lo más probable es que cada vez veamos más este movimiento de más anunciantes trasladándose a YouTube y concentrándose todos esos presupuestos ahí. Te prometo que esto luego va a conectar con lo que ha pasado en YouTube a nivel de cómo el contenido está cambiando y se está volviendo súper artificial y todo. Ahora vamos ahí. Créeme, todo esto va a hacer sentido. Por otro lado, YouTube es una plataforma, sí, es de vídeo, pero al contrario que plataformas como TikTok, YouTube es una plataforma de click. Es decir, en TikTok vemos que muchas veces se hace súper viral vídeos que no son una gran joya audiovisual, son normalmente vídeos de gente haciendo el tonto, haciendo alguna cosa graciosa o cosas por el estilo, o haciendo algo controversial, en un entorno muy casero. Y eso que cuando Willy Rex decía éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Pues ese tipo de contenido menos preparado quizá funciona en otros sitios, pero en YouTube ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque en YouTube tienes que hacer clic en el vídeo. Si tú no decides ver el vídeo, nadie te enseña el vídeo. En TikTok básicamente tú estás ahí en la plataforma y se te lanza un vídeo y lo ves. Y a raíz de eso tú decides si quieres seguir viendo o no. Pero de primeras le das una oportunidad al vídeo. En YouTube eso no va así. En YouTube se te propone el vídeo y tú decides qué ves. Tienes que tomar la decisión de activamente hacer clic en algo, ya sea porque te aparecen recomendados y decides verlo, porque te aparecen sugeridos y decides verlo, o porque buscas algo y decides que ese vídeo es el más interesante o relevante para resolver lo que estabas buscando. Y esto hace que la competencia sea enorme, porque no estás compitiendo contra otros canales en tu sector, no estás compitiendo contra, si tú eres un canal de cocina, no estás compitiendo contra otros canales de cocina, estás compitiendo contra genios del mundo del entretenimiento, que invierten cantidades enormes de dinero y de tiempo de personas muy talentosas en hacer mejores vídeos. Es decir, la misma persona
puede tener que decidir entre ver un vídeo tuyo o ver un vídeo de MrBeast o de Ibai o de una productora de televisión que ahora está produciendo contenido en YouTube o de una gran productora con gente súper talentosa que ahora está haciendo podcast en YouTube y están trayendo a celebrities a YouTube y tienen que decidir entre ver un podcast de una gran celebrity, imagínate Will Smith o Kim Kardashian. De hecho tenemos el caso de Jay Shetty que entrevista literalmente a gente de este perfil. Y la persona tiene que decidir entre ver tu podcast entrevistando a una persona quizás no tan conocida versus ver a otra persona entrevistar a las mayores celebrities del mundo. Y ahora esas dos cosas suceden en el mismo entorno. Por eso la competencia es tan alta. Aquí es donde los dos puntos de los que estábamos hablando, los dos puntos anteriores, conectan. Todo el dinero, recurso y talentos que antes se invertía en la televisión, ahora se está invirtiendo en YouTube. Porque el dinero del que esa gente vivía ahora no se paga a cadenas de televisión ni a grandes productoras. Ahora se paga a canales de YouTube. Tenemos el caso de Diario Fasio, que están construyendo toda una empresa de comunicación, Flight Studio o Flight Story, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, alrededor de esto, de haber creado varios podcasts que están alcanzando audiencias enormes. Y gracias a eso poder impulsar negocios, poder impulsar marcas, poder impulsar la carrera de speakers, de expertos en un sector y darlos a conocer a través del podcasting. Es brutal. Y están creando toda una empresa de comunicación que tiene su pata de fondo de inversión, donde invierten en empresas y las potencian a través del podcasting, donde tiene su pata de speaking y dan a conocer a figuras expertos en su tema y hacen que hagan tours y giras mundiales hablando a miles y miles y miles de personas en escenarios de todo el mundo gracias a los podcasts, y hacen que celebrities de todo el mundo, en lugar de decidir ir a una cadena de televisión para promocionar algo, vayan a un podcast. Esto es impresionante. O tenemos, como te decía, el caso de Jay Shetty, que lleva años entrevistando a las mayores celebrities del mundo en su canal de YouTube. O el caso de cada vez más celebrities que transicionan a hacer contenido en YouTube. O a youtubers como MrBeast, que literalmente le está quitando los presupuestos a grandes programas de televisión y concursos de televisión, que ahora, pues en lugar de tener Ninja Warrior o Wipeout, tienes a MrBeast haciendo un concurso de televisión. Obviamente es un ejemplo muy puntual, tendremos que ver cómo escala esto, pero es algo que ya está pasando y cada vez más. ¿Qué significa esto para ti? ¿Y cómo puedes, sobre todo, cómo puedes aprovecharte de ello? Eso significa que, efectivamente, todo ese dinero ahora está en YouTube. Todos esos recursos ahora están en YouTube. Eso es algo bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Porque YouTube es una plataforma puramente meritocrática. Es decir, si tú en YouTube haces un buen vídeo, independientemente de la calidad audiovisual, de que esté grabado con una cámara relativamente barata o incluso con un móvil, que a día de hoy la mayoría de móviles tienen una cámara súper buena y un micrófono en condiciones, y puedes grabar, a día de hoy puedes grabar vídeos y que funcionen muy bien con un móvil, ni siquiera necesitas una cámara. Pero básicamente a día de hoy todos sabemos más o menos cómo producir un buen contenido con una cámara relativamente económica, con un teléfono, con nuestro ordenador, sabemos cómo se edita, cómo se distribuye contenido. Todos tenemos en nuestro bolsillo la misma máquina de distribución. Podemos distribuir contenido enorme en el mismo sitio donde antes lo estaban, o sea, el mismo sitio donde lo están distribuyendo las empresas de contenido y las empresas, las productoras, etcétera, más grandes del mundo. Entonces, ¿estás compitiendo con ellos? Sí, pero ellos están compitiendo con una infraestructura enorme, con unos costes enormes, y tú estás compitiendo con un móvil y puedes igualarles y puedes ponerte a su nivel. Entonces, independientemente de la calidad que tenga tu contenido, si haces un buen vídeo en el que la gente quiera hacer clic, que la gente quiera ver durante más tiempo y que aparezca en las pantallas de más personas, ya sea porque lo comparten o porque el algoritmo lo recomienda o lo que sea, vas a llegar a millones de personas. Y si consigues llegar a millones de personas, te llevarás los presupuestos que antes se llevaba la televisión. Ahí es donde hace el clic. Ahí es donde surgen fenómenos como Ibai Llanos, que con una webcam y con un ordenador puede llevarse todo lo que antes estaba llevando la televisión. Y ahora hacer él los eventos más relevantes, ahora hacer él los concursos más relevantes, ahora tener él los canales y los medios de comunicación. Y por esto ahora es más difícil tener éxito en YouTube. Por esto ahora YouTube está lleno de contenido sobreoptimizado, que parece muy artificial, porque literalmente es contenido sobreoptimizado, porque literalmente hay decenas de personas trabajando detrás de ese contenido. Sí, ahora todos los podcasts traen al invitado más famoso y todos los podcasts hacen trailers que parecen películas de Marvel, grabados con super cámaras, y todos los canales de YouTube hacen las cosas más extremas, con las miniaturas más extremas, pero es que es con lo que están compitiendo con todos los programas de televisión, concursos, etcétera, que antes estaban en la televisión. ¿Qué pasa? Que además están muy incentivados a seguir haciéndolo, porque están cobrando el dinero que antes cobraba la televisión. Por lo cual, si quieres los resultados, y ahí es donde yo creo que surge la incongruencia. Si tú quieres hacer contenido a lo tuyo, a tu manera, con tus resultados y te da igual, adelante, sigue haciendo lo que antes funcionaba. Antes éramos felices y no lo sabíamos, sigue haciendo tus gameplays, sin miniatura, sin editar, sin pensar en qué es lo que mejor va a retener a la audiencia, pero que no te frustre que no tengan los mismos resultados.
Si quieres los resultados de la televisión, tienes que trabajar como en la televisión. Lo bueno que tienes ahora es que todos tenemos la misma oportunidad. Antes, cualquier persona no podía agarrar y plantarse en un plató de televisión y empezar a decir algo que fueran a emitir en prime time delante de millones de personas. Ahora sí puedes hacerlo. Ahora tú mismo, por tu propia cuenta, sin necesidad de la aprobación de nadie, puedes decidir grabarte un vídeo en tu casa, decir algo interesante, que sea interesante para muchas personas, decirlo de una forma que sea interesante y conseguir que muchas personas les parezca una buena idea hacer clic en eso, y puedes quitarle la audiencia a enormes cadenas de televisión. Así que lo bueno es que ahora todos tenemos la misma oportunidad. Y lo que para mí es mejor aún es que YouTube se ha profesionalizado. Y ahora ya puedes vivir bastante bien de hacer vídeos para redes sociales sin necesidad de ser un super influencer. Básicamente ahora puede haber personas cada vez más que se dediquen a ser editores de canales de YouTube. Yo me acuerdo cuando yo empecé, cuando yo era más joven aún, y empezaba a trabajar con creadores de contenido, era totalmente inviable. De hecho, me acuerdo que muchos pensábamos, en algún momento, o sea, para todos era un juego, porque en algún momento nos tendríamos que buscar un trabajo de verdad. Los que diseñábamos miniaturas o editábamos vídeos o ayudábamos a creadores, era evidente que en algún momento nos teníamos que buscar un trabajo de verdad, porque a no ser que trabajar con una celebrity, o sea, con un influencer, con un youtuber de los más grandes del mundo, con millones y millones y millones de visualizaciones al mes, el resto de youtubers cobraban un dinero no tan grande y ni siquiera podían permitirse lo que hacías porque tu trabajo no era tan valioso. Honestamente, no generaba tantos resultados, no tenía sentido pagarte más por ello porque no ganaban más con ello. No era tanta la diferencia. A día de hoy hay una cantidad enorme, hay millones de canales que pueden pagar sueldos a personas para que editen sus vídeos, para que escriban sus guiones, para que hagan sus miniaturas. Eso significa que estamos creando toda una nueva economía. Por eso surge este concepto de Creators Economy. Porque a día de hoy, ahora hay muchísimas personas que pueden ganar el dinero como para poder pagar a personas por vivir de crear contenido para redes sociales. No es necesario que tú seas un super influencer o que te contrate un super influencer o cualquier cosa por el estilo. Mucha gente que tenga un mínimo conocimiento sobre cómo hacer cosas interesantes puede empezar a cobrar 3, 4, 5, 10.000 euros al mes de hacer contenido para redes sociales. Evidentemente no de la noche a la mañana, pero sí a lo largo del tiempo, y empezar a invertir parte de ese dinero en contratar a un equipo que le ayude a hacer esto. Y básicamente puedes profesionalizar la creación de contenido. Entonces se ha profesionalizado el mundo de la creación de contenido y todo esto ahora es viable. Como te decía antes, cuando yo empecé, no había forma matemática de que pudieras ganar un sueldo de editar vídeos o de diseñar miniaturas. Y a día de hoy hay canales que tienen varios editores, varios diseñadores. De hecho, es raro el canal que no tiene varios diseñadores de miniaturas, que hacen varios tipos de miniaturas y testean varias miniaturas, y entonces tienen a un estratega que analiza qué miniatura funciona mejor, y entonces tienen a un editor y a un guionista que plantean un storytelling para el vídeo. Eso antes no era viable porque no podías pagar todos esos sueldos como creador. Dicho esto, si quieres aprender cómo hacer mejores vídeos de YouTube y quieres tú también aprovecharte de todo esto y conseguir más visualizaciones y más ingresos, ya sea de monetización de YouTube o promoviendo tus productos o tus servicios en general. Si quieres aprender a hacer mejores vídeos en YouTube, puedes ir al enlace de la descripción o puedes ir a wacreators.com/YGS de YouTube Growth System, y ahí puedes encontrar el YouTube Growth System. ¿Qué es eso? Bueno, es nuestro proceso que seguimos paso a paso con más de 30 canales de YouTube para hacer vídeos que consiguen millones de visualizaciones al mes. Es totalmente gratis, no tienes que pagar nada, no tienes que dar tu correo, no tienes que registrarte en ningún lado, solamente entras, lo ves, lo disfrutas, aprendes y luego me cuentas qué te ha parecido. Y si quieres que te ayudemos en tu canal con esto, pues también ahí vas a tener la opción de rellenar un formulario para que nuestro equipo se ponga en contacto contigo y te podamos ayudar. Pero si no, puedes ver todo este proceso, todos los vídeos explicándote este proceso, todo el curso de forma totalmente gratuita. Dicho eso, muchas gracias por ver el episodio y nos vemos en el próximo. Chao.